Bienvenidos a Navegadores de la Noche. Hace aproximadamente 9 años viví una experiencia increíble en un viaje en autobús desde Monterrey a Torreón. Partimos de la ciudad a medianoche con la intención de llegar al amanecer del día siguiente. La travesía prometía ser tranquila, pero un detalle peculiar hizo que esta historia quedara grabada en mi memoria. Mientras avanzábamos por la carretera, una mujer en el autobús comenzó a captar la atención de los pasajeros. Comenzó a compartir historias inusuales y poco claras, pero una de ellas capturó mi atención de inmediato. Según esta señora, más adelante en nuestro recorrido nos encontraríamos con una curva en la carretera que estaba rodeada de numerosas cruces y homenajes en memoria de personas que habían fallecido en ese lugar. Además, nos advirtió que el ambiente en ese tramo de la carretera era increíblemente pesado y que algunos pasajeros habían afirmado haber visto a una familia entera deambulando a la orilla de la carretera. Aunque escuché con escepticismo esta narración, no pude evitar sentir cierta intriga mientras nos acercábamos más a ese misterioso punto de la carretera. La mujer nos iba indicando que estábamos cada vez más cerca de ese lugar, y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El autobús empezó a experimentar problemas mecánicos, como si el motor se estuviera apagando. Para alguien sin conocimiento de mecánica como yo, fue una situación inquietante. Fueron durante unos 2 o 3 minutos que se sintieron como una eternidad, porque temía que quedáramos varados a las 3 de la mañana en medio de la carretera. Afortunadamente, el autobús logró recuperarse y logramos continuar nuestro viaje. Pero cuando finalmente entramos en la zona llena de cruces, el ambiente cambió de manera drástica. Sentí una densidad en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía pesada. Las personas junto a las ventanas comenzaron a usar linternas y flash para iluminar el exterior mientras pasábamos por esa área. Fue una experiencia sombría y desagradable, pero después de pasar esa zona de cruces, ocurrió algo aún más asombroso. Unas personas en el lado derecho del autobús, 2 señoras, un señor y un par de niños, gritaron conmocionadas. Juraban haber visto a la familia que la mujer había mencionado previamente. 2 padres y 3 niños caminando junto a la carretera. La mujer que nos había estado contando las historias simplemente dijo: «Ven, se los dije, esa es la familia que deambula por la carretera en busca de su descanso eterno». El avistamiento de la familia dejó a las 2 señoras visiblemente afectadas. El impacto de lo que habían visto las había sacudido profundamente, pero afortunadamente los demás pasajeros se unieron para calmarlas hasta que llegamos a nuestro destino. Esta pequeña anécdota, que en un principio me parecía esotérica y sin fundamento, se convirtió en una experiencia que me hizo cuestionar lo desconocido y reflexionar sobre lo que podría existir más allá de lo que podemos ver y entender en nuestro mundo. Mi abuelo era trailero y se dedicaba a la fayuca, lo que básicamente significa que traía productos de Estados Unidos para venderlos en México, principalmente entre la gente de la colonia donde vivía.
En una de sus noches, conduciendo por una carretera, él venía acompañado por su colega, a quien llamaremos Juan. En esa noche, experimentaron algo realmente desconcertante. Juan, siendo de Veracruz y con su característico acento, estaba teniendo una charla con mi abuelo mientras avanzaban por la noche, cuando, de repente en la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, el tráiler comenzó a presentar problemas mecánicos, lo que los obligó a detenerse al lado de la carretera. Mientras revisaban el motor, mi abuelo le pidió a Juan que encendiera algunas fogatas en la carretera para alertar a otros conductores de su presencia. Juan se ocupó de esa tarea, mientras mi abuelo seguía con la revisión del motor. En medio de este proceso, a mi abuelo le llegó la urgencia de ir al baño, por lo que se alejó unos metros del camión para hacer sus necesidades. Pero fue en ese momento cuando ocurrió algo aterrador. De repente, escuchó que Juan corrió hacia él, visiblemente asustado, gritándole que había escuchado un ruido que él identificaba como un chaneque. Aunque mi abuelo no solía creer en estas leyendas de carretera, la expresión de terror en el rostro de Juan le hizo cambiar de opinión, por lo que decidió hacerle caso. Así que mi abuelo terminó rápido sus necesidades y ambos corrieron de regreso al camión, sin siquiera tomar el tiempo de cerrar la caja del motor. Taparon las ventanas del tráiler con periódicos y cartón y guardaron silencio. Aunque mi abuelo era escéptico, mantuvo el silencio y prestó atención a las indicaciones de Juan, que seguía asustado. Él explicaba que aunque los chilangos, como se les llama a los habitantes de la Ciudad de México, no creían en estas cosas, estas criaturas podían adoptar diversas formas y era común encontrárselas en el camino. Mi abuelo dice que decidió seguir las instrucciones de Juan, por lo que permanecieron en silencio por un rato, hasta que sintieron movimientos fuertes que balanceaban el camión de lado a lado. Dado que se trataba de un camión de doble remolque, se necesitaba una gran fuerza para moverlo. Esto los dejó aún más aterrados, pues de qué tamaño o qué fuerza debía tener este ser como para mover ese camión. Además, escucharon ruidos en el techo del remolque de carga, como si una criatura estuviera rasgando la lona que cubría la mercancía. Después de ese episodio, finalmente se quedaron dormidos. No fue hasta la mañana siguiente, cuando ya estaban despiertos, que se aventuraron a bajar y revisar el camión. Aunque la caja del motor seguía abierta, descubrieron que la parte superior del camión estaba rasgada y que los costados tenían apoyaduras. Mi abuelo seguía siendo escéptico, pero esa experiencia dejó una profunda impresión en ambos, especialmente en Juan, quien estaba convencido de que habían encontrado a una de esas criaturas mitológicas en su camino en esa noche. Hace algún tiempo experimenté una experiencia que aún me hace estremecer al recordarla. Todo comenzó cuando me enteré de que habría un festival de música rap cerca de donde yo vivía, a unos 40 minutos en coche. Esta estaba ubicado cerca de una antigua gasolinera, de esas que datan de los primeros días de su existencia. Por lo general, estos festivales se realizan en lugares apartados, lejos de la ciudad, en medio de la nada, en lugares que podrían estar en cualquier parte. Esa noche me dirigí hacia el festival,
después de comprar mi licor. Recuerdo que llegué a eso de las 9 de la noche, pero me di cuenta de que el precio de la entrada era de 1,200 pesos y no tenía el suficiente dinero para comprarlo. Dudé en comprar mi entrada, pero después de una breve deliberación, decidí unirme a un grupo de alrededor de 5 personas que estaban saltando la cerca para entrar. Pasé un rato dentro del festival, pero alrededor de las 3 de la mañana me sacaron porque no tenía el brazalete adecuado. Mientras estaba fuera, pensé en qué hacer a continuación, y en ese momento, un amigo mío, que también vivía en mi colonia y que había sido expulsado, se me acercó y me sugirió que nos fuéramos a su casa para seguir la fiesta. Caminamos de regreso por la autopista México-Oaxtepec y en el kilómetro 21 encontramos una larga recta de aproximadamente 200 metros o tal vez un cuarto de kilómetro, sin ninguna iluminación. Era una noche clara y la luz de la luna nos permitía ver vagamente lo que estaba delante. Yo llevaba la botella de alcohol y mi amigo y yo estábamos charlando mientras bebíamos tranquilamente. Fue entonces cuando vi a lo lejos una figura, una silueta que intentaba distinguir. Mi amigo me dijo: ¿ya viste? Le pregunté qué era lo que había visto y él me señaló a la figura a lo lejos. Yo ya la había notado, pero no sabía qué pensar. La verdad, me asusté un poco y pensé que podríamos ser víctimas de un robo, especialmente porque acababa de comprar unos zapatos nuevos. Para sentirme un poco más seguro, hice como que me ataba los cordones de los zapatos y agarré una piedra, por si acaso necesitaba defendernos de un asaltante. Le dije a mi amigo que cruzáramos al otro lado de la carretera para mantener una distancia segura de la figura misteriosa. Nos acercamos poco a poco y la figura nos miraba fijamente, siguiéndonos con la mirada mientras avanzábamos en paralelo. En ese momento decidí romper el silencio y le dije: buenas noches. Pero lo que sentí después me heló la sangre. Fue una sensación de temor profundo y un escalofrío que me recorrió el cuerpo. A pesar de la oscuridad, pude sentir un frío intenso que me erizó la piel. Continuamos caminando, alejándonos de la figura. Después de unos 5 metros, me volteé para ver si este nos seguía, pero para mi sorpresa, ya no había nadie. El terreno a ambos lados de la carretera era llano y era completamente despejado. No había forma de que alguien se escondiera o escapara sin que lo viéramos. Nos quedamos perplejos y desconcertados por lo que habíamos vivido. Aquella figura y la sensación que experimentamos al hablarle quedaron grabadas en mi memoria de una manera que nunca olvidaré. A partir de ese momento, mi escepticismo hacia las historias paranormales se desvaneció y comencé a encontrar fascinantes las experiencias sobrenaturales que otros compartían. Esta experiencia dejó una marca imborrable en mi vida. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle like. Y si puedes, también comentes qué te parecieron estas historias. Sin más demora, recuerda que yo soy Navegadores de la Noche.